va? Buenas noches. Bueno, hoy 5 Keeper. Esperemos ya que la semana que viene la tengamos nuevamente acá. Hoy es el 7º programa de Futurar. Yo les diría, mírenlo porque es interesante. Como me había comprometido con ustedes, hoy vamos a reflejar a través de una encuesta súper exclusiva de la consultora Isonomía el tema de la crisis. ¿Cómo está la opinión pública viviendo la crisis? ¿En qué momento se inició? Digamos, una serie de preguntas que la vamos a compartir con todos ustedes. Tenemos un invitado de lujo, diputado nacional por Juntos por el Cambio, partidariamente de la Unión Cívica Radical, el diputado Fabio Queclas. Digo, tenemos un dato explosivo. Digo, me parece que va a ser un programa para verlo. Hacemos un corte y volvemos con el editorial. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Hoy vamos a hablar un poco de cómo recreamos confianza. ¿Por qué? Hoy la dirigencia política en general, pero específicamente el gobierno nacional y en especial el nuevo ministro de Economía tiene un escollo central que tiene que generar 2 valores esenciales en la política argentina: la previsibilidad y la confianza. Me parece que este es un eje central para cualquier éxito de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo, pero fundamentalmente en la República Argentina. Hoy hay una ruptura, una disociación. Lo vamos a ver claramente después con los indicadores cuando presentemos la encuesta sobre crisis. La falta de confianza. Y no es un tema menor,
porque ante la situación que se está viviendo con un gobierno donde proliferan fuertemente, súbitamente, los conflictos internos. O sea, hoy están tratando de encauzar una relación donde de alguna manera aparece un ministro coordinador de facto o un primer ministro de facto, porque la Constitución nuestra no lo permite, que es Sergio Massa, un presidente de la República que tiene firma, pero es más hoy una figura en el cual no está en el día a día del gobierno, y creo que está faltando ese valor esencial que es la confianza. Y tratando de comparar distintos momentos de la historia latinoamericana, me lleva allá por el año 2000 y fundamentalmente en México, donde después de más de 70 años el partido de poder, que es el PRI, pierde las elecciones ante la oposición histórica. Y Vicente Fox, que era el representante del partido político PAN, del Partido de Acción Nacional, gana las elecciones. Después de más de 70 años, el PRI deja el poder. Y un poco lo que estamos viendo en este momento es un peronismo muy golpeado, un peronismo sin horizonte, un peronismo que le está costando mucho imaginar el futuro. Y dentro de ese peronismo, el ismo que manejó el año que viene cumple 20 años, el kirchnerismo. Un kirchnerismo donde está muy golpeado, muy agotado, y donde se está dando, por eso lo estoy comparando fuertemente con el 2000 en México, un tema que es central y que se da mucho en la política argentina. Cuando hay una crisis económica fuerte, cuando empieza a afectar a grandes sectores de la sociedad argentina, aparece también y marca agenda la corrupción. Esto pasó en diferentes momentos de la historia política argentina. Y hoy la corrupción está marcando agenda en el juicio que se está llevando adelante a una serie de funcionarios cuya cabeza central es la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio a Vialidad, donde hay implicados empresarios, donde hay implicados también ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y me parece que es ese cóctel que hay. Hoy estamos viendo un escenario de muchísima debilidad institucional y política por parte del kirchnerismo. Me parece que es el gran desafío que hoy tiene este ministro o primer ministro de facto, que es Sergio Massa, en poder volver a recrear algunos grados de confianza importante a efectos de poder terminar de la mejor manera el escenario electoral que ya indudablemente empezó. Estamos a 10 meses del cierre de listas, estamos a un año de las pasos nacionales y creo que en muchas provincias argentinas a partir de marzo del año que viene vamos a tener un calendario electoral en forma continua. Pero digo, vuelvo nuevamente al tema de la corrupción, vuelvo nuevamente al juicio, porque la semana que viene, el día lunes, es el último alegato de los fiscales Luciani y Mola, donde es casi seguro que va a pedir que se condene a la vicepresidenta de la República como jefa de una asociación ilícita. Indudablemente va a tener efectos políticos muy fuertes en el país, va a haber detractores y va a haber gente que se opone abiertamente al pedido del fiscal, pero que indudablemente tiene efectos políticos y esto no ayuda a la situación que estamos viviendo en este momento. O sea, una situación compleja, una situación difícil, una situación donde vamos a ir viendo día a día cómo empieza a afectar en los bolsillos de la sociedad los aumentos en los servicios públicos
Y me parece que ese es un escenario que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, esta es más o menos la idea de lo que va a ser el programa. Queremos plantear fuertemente esta presentación en Sociedad de la Encuesta de Isonomía Consultores con respecto a la crisis. Hacemos una pausa y presentamos esa encuesta. Lo prometido es deuda. Habíamos hablado de la presentación de una encuesta de Isonomía Consultores con respecto a la crisis, que un poco también lo vamos a hablar con el invitado que tenemos hoy, que es el diputado nacional Fabio Queclas. Creo que podemos seguir con continuidad, pero bueno, vayamos a lo deudado, que es esta encuesta de opinión de Isonomía Consultores, donde dice que los indicadores de humor social del mes de julio marcan los niveles más pesimistas de la serie histórica que viene haciendo Isonomía Consultores. El 85% de los encuestados consideran que la situación actual del país es peor que hace un año atrás y es 17% mayor con respecto al mes de mayo, al mes de mayo pasado. Y acá viene el dato donde yo hablaba de la falta de confianza, lo difícil que es recrear ese valor. El 72% de la ciudadanía argentina tiene una visión negativa con respecto a su situación personal. Parece que ahí empezamos a entender por dónde está transitando hoy la opinión pública o la sociedad argentina. O sea que va en ascenso, en aumento permanente el humor social de los argentinos. Entonces, Isonomía pregunta, ¿qué sentimiento lo identifica más a usted actualmente? El 78% de la sociedad, el sentimiento es negativo. Es el miedo, que se siente triste, que se siente abandonado, que está muy enojado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo es que lo negativo prevalece sobre lo positivo. Otro de las preguntas que es típica de Isonomía Consultores es evaluar el metro cuadrado. O sea, lo que le pasa al ser humano en su núcleo familiar, en su núcleo social, en su núcleo del día a día. Y acá también vemos donde la crisis golpea y golpea fuertemente. Le doy 3 o 4 datos nada más. Le preguntan, ¿cómo evalúa usted su capacidad salarial? Es decir, lo que entra al bolsillo mensualmente. El 71% de la sociedad argentina dice que es negativo. Y su situación laboral, el 55% dice que es negativo. Casi 7 de 10 argentinos hablan que su capacidad de consumo disminuyó abruptamente. El tema que sigue siendo marca agenda pública con respecto a qué piensa el argentino es la seguridad en su barrio. 8 de cada 10 argentinos plantean que la seguridad en su barrio es muy mala, donde lo que prevalece fuertemente es la inseguridad. Y acá viene otro dato que afecta fuertemente a la crisis que se está viviendo. Es el acceso a vivienda propia. Casi 8 de cada 10 argentinos están planteando que es imposible tener acceso a una vivienda propia. ¿Le parece que esta crisis es política o es económica? Bueno, acá Isonomía hace un trabajo interesante, ya que se mete en el voto 2019. El voto de Juntos por el Cambio, el que votó Juntos por el Cambio, ese 41% del 2019 dice que fundamentalmente el 39% dice la crisis es económica. Y el que votó al Frente de Todos, ese 48% del 2019, dice que es el 62%, la crisis económica. Se revierte después cuando la gente de Juntos por el Cambio plantea en un 54% que la crisis es política y un 29% que la crisis es política en el votante del Frente de Todos. Vemos una diferencia donde en Juntos por el Cambio prevalece la crisis política
como que está enfocado fuertemente en las disidencias que se fueron dando en el frente oficialista desde la asunción de Alberto Fernández. En cambio, el votante del Frente de Todos lo que plantea claramente que la crisis es económica. Y acá hay un dato interesante. Le pregunta, ¿cuándo empezó esta crisis? Y el 21% de la sociedad argentina dice esto empezó en el año 2008, cuando fue el famoso quiebre entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo. Digamos, la famosa resolución 125. Más del 20% de la sociedad argentina está estableciendo que ese es el momento donde empieza la crisis. Casi el 20% dice que esta crisis empieza con la asunción de Alberto Fernández. Esto fundamentalmente se ve muy fuertemente en el votante de Juntos por el Cambio en el año 2019. El 35% dice que comienza el 11 de diciembre del año 2019. Otros plantean, el 15% plantea que es con respecto a la pandemia. Cuando empieza la pandemia y ese cierre fuerte que tuvo la Argentina, ese congelamiento de todo nivel que tuvo la Argentina, plantean que ahí empieza la crisis. Otros plantean fundamentalmente del votante de Frente de Todos, que fue cuando asumió Mauricio Macri el 11 de diciembre del 2015. Como vemos, hay un denominador común de acuerdo a las ideologías y a los partidos políticos en el cual uno está, digamos, identificado, pero fundamentalmente, vuelvo a repetir, para más del 20% de la población argentina toman como punto de crisis el año 2008 en la famosa resolución 125. Seguimos, digamos, con esta dinámica de crisis que Isonomía presentó en Sociedad. Dice, la Argentina ha sufrido numerosas crisis en su historia. ¿Cuál diría que es la que más se parece a la actual? Mayoritariamente, casi el 30% está diciendo, en este caso creo que es exactamente el 28%, que es la del Corralito, la del año 2001, que terminó en la renuncia de Fernando de la Rúa. Otros hablan, la de casi el 18% está hablando de la del 1989, que luego fue el adelantamiento de la entrega de poder a Carlos Menem por parte de Raúl Alfonsín, que fue el primer proceso hiperinflacionario que vivió la Argentina. O sea, estamos viendo, digamos, diferentes imágenes que tiene la sociedad con respecto a la crisis, que como vemos las crisis son permanentes. Después hay una pregunta interesante también que tiene que ver con el estallido social. Y acá hay algunos datos que por ahí es interesante, porque hay gente que dice que el estallido va a tener otros condimentos, no va a ser como el 2001. Algunos lo asemejan a lo que fue el Cordobazo allá por los años 70. Otros dicen que no le parece que haya estallido social. Está todo muy silenciado, muy comprado, dicen. Apenas alguien se revoluciona, cuando pasan las cosas se tapa rápidamente. Otros dicen que no, que miren si es tan dinámico, que esta persona dice que no va a haber estallido social y que le tenía mucha fe a la asunción de la ministra Batakis. O sea que indudablemente la crisis devora rápidamente, ya Batakis pasó a ser historia y recordemos que en 40 días la Argentina tuvo 3 ministros de Economía. ¿Quién es el culpable? La dirigencia política en general, casi el 30%, es decir, el 27%. El 25% dice que el culpable de todo esto es Cristina Fernández de Kirchner. Y también en el imaginario social, más de casi el 13% dice el gobierno de Mauricio Macri. Es decir,
que si lo tomamos en forma individual con Macri o con Cristina Kirchner o la política en general, es la política la responsable de todo este hecho. Y acá viene un dato en el cual es vital. ¿Cómo se sale de esto? En un acuerdo entre todos los partidos políticos, dice más de un cuarto de la sociedad argentina. Me parece que este es un dato en el cual lo difícil que se hace en la Argentina hoy dialogar. Uno de los ejes centrales de cualquier gobierno democrático es el diálogo. En la Argentina parece que es difícil, no solamente con los políticos, lo estamos viendo hoy con los dirigentes del campo, lo difícil que es sentarse a dialogar y a través de disensos empezar a encontrar consensos. ¿Usted diría que esta es la crisis, ya es la peor de estas crisis, ya pasó, estamos atravesando lo peor o lo peor está por venir? Y donde acá lamentablemente el 69% de la gente dice que lo peor está por venir, o sea, 7 de cada 10 argentinos tiene que ver con los números que dábamos anteriormente. O sea, un tema en el cual es de vital importancia para el nuevo ministro de Economía. Por eso en el editorial hablábamos de recrear confianza. Me parece que es un valor esencial, que es muy importante poder recrear, y eso se va a recrear fundamentalmente a través del diálogo político, a través de empezar a encontrar un horizonte claro, porque si no creo que lamentablemente va a ser muy difícil y todavía falta muchísimo tiempo para llegar a diciembre del 2023. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Y ahora vamos a ir a hablar con el diputado nacional Fabio Queclas para seguir, digamos, con lo que venimos planteando con la confianza, la crisis y demás. Pero antes,
quiero que sepan quién es Fabio Quetglas. Fabio Quetglas es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Pertenece al partido UCR, Unión Cívica Radical, provincia de Buenos Aires. Es especialista en desarrollo de ciudades y territorios, magíster en gestión de ciudades en la Universidad de Barcelona y es, además, magíster en desarrollo local por la Universidad de Bolonia. Bueno, y ahora viene un lindo gusto que me voy a dar, porque hoy un amigo nos visita, diputado nacional él, de Juntos por el Cambio, y con origen de militancia histórica política en la Unión Cívica Radical. Fabio Quetglas, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto conversar con vos, Carlos. No, lo mismo digo. Y un poco la idea, bueno, es hablar un poco de política en un momento, te diría, difícil, en un momento donde fundamentalmente hay un eje central, un valor central en esta disociación fuerte con la ciudadanía, que es la confianza. O sea, tanto el gobierno como la política en general, hoy ese valor que es fundamental en la política no está, digamos, consolidado. La sociedad argentina viene construyendo una crisis de confianza hace mucho tiempo, por irresponsabilidades acumulativas que van dejando como señales en nuestra cabeza, ¿no? Si yo tendría que caracterizar este momento histórico, te diría que tiene un poquito del 75, en el sentido de que nadie le atribuye al titular del Poder Ejecutivo aparentemente capacidades para estar en ese lugar. En aquel momento era muy degradante. Hoy, con Alberto, con este desplazamiento, digamos, que se ha producido, da la sensación de que el bloque oficialista tomó conciencia de que había una insuficiencia de parte de Alberto Fernández en tomar decisiones, procrastinando, tirando todo para adelante, etc. Y una imagen también parecía el 75, que la figura fuerte estaba atrás del poder. En aquel momento era López Rega, en este momento era Cristina, digamos, ¿no? Había una figura que no estaba ejerciendo el Ejecutivo, que era la figura fuerte. Tiene un pedacito del 89, en el sentido de la fragilidad fiscal y del gobierno en términos económicos yendo atrás del mercado, el mercado marcándole el paso al gobierno, como en el 89, y tiene un poquito del 2001, en el sentido de que uno siente que si hay una pérdida de poder político como consecuencia de la crisis económica, no va a ser una crisis de ciclo, sino va a ser una crisis de régimen, digamos, ¿no? O sea, acá se están cayendo de alguna manera un modo de hacer política. La diferencia entre el 75, 81 y 2001 y hoy es que hoy encima tenemos 40% de personas en situación de pobreza. Por lo tanto, es evidente que el sistema institucional en la Argentina no ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, una parte de la desconfianza pública tiene fundamento absoluto. Ahora, lo cierto es que el hartazgo de indignación no nos va a sacar de acá. Digamos, la indignación puede ser legítima, pero la indignación no te saca. Lo único que nos puede sacar de esta situación es la reflexión política y acciones concretas en un sentido distinto de lo que están llevando adelante ahora, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy a la mano de cualquier ciudadano. Si la segmentación tarifaria que lleva adelante el ministro Massa en este momento se hubiera llevado adelante 3 trimestres antes, ¿no?, para tener impacto en las cuentas fiscales este año, hoy estarían cerrando el acuerdo con el Fondo Monetario con tranquilidad, digamos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué hoy con esta urgencia y con estos problemas y con dificultad de no cumplir con la revisión del fondo y con esta corrida y con esta angustia y no 6 meses antes? O sea, ¿qué le pasa al sistema institucional argentino que no puede tomar decisiones en tiempo y forma, que es parte de sus obligaciones? En la oposición, para tratar de ser lo más ecuánime posible, también nosotros tenemos una tarea por hacer. O sea, no es solo que seamos el espejo refractario del kirchnerismo y la opción del voto desencantado, digamos, en el sentido, bueno, esto se cayó, no va más y tenemos que ir por los otros. Nosotros tenemos que proponer un imaginario político que signifique en la Argentina no solo un destino de saber hacia dónde vamos, sino que recree una cierta esperanza, voy más allá de la confianza. Ahora, parate un minuto ahí. La pregunta,
Es verdad que a Guzmán políticamente no lo autorizaron, lo que de alguna manera sí le autorizaron hoy a Sergio Massa. Vos lo tuviste a Sergio Massa a 2 años y largos como presidente de la Cámara. Y a su vez lo que uno está viendo es que lo que se llama ajuste, que es mala palabra en la política, va directamente a los sectores medios y a los sectores productivos. La política sigue estando en una zona de confort. Digamos, como que la política no termina de asumir la crisis, digamos, por la cual está atravesando grandes sectores de la sociedad, que a su vez la política representa, ¿no? Carlos, así como está la palabra ajuste, está, parece que es una palabra, viste, tótem, que no se puede tocar, etc. Bueno, si la política no hace un pacto de austeridad decidido de cara a la población, aunque sean simbólicos los gestos, la posibilidad de recrear la confianza es nula. Porque el ajuste del que no se habla, cuando la política no ajusta al Estado, ajusta a las familias. O sea, no es que no se produce el ajuste, es que se produce en otro lado. Porque nosotros no ajustamos el gasto y emitimos, vía inflación lesionamos el salario. O sea, en este momento se está produciendo un fenomenal ajuste en Argentina. No en el sector público, sí en las familias, en las pequeñas y medianas empresas, en las unidades productivas, etc. Entonces, la decisión no es si tiene que haber o no ajuste, sino dónde tiene que haber ajuste. Y yo creo que como estamos frente a un Estado desenfocado, un Estado absolutamente abusivo en términos de la captación de recursos públicos, etc., el Estado tiene que tener una gestualidad muy grande, y vamos a usar una palabra que a los radicales más o menos viejos como yo nos gusta mucho, que es austeridad republicana. Entonces uno debería agarrar el organigrama público y hacerse la pregunta en relación a ítem por ítem del gasto público, ¿no? ¿Esto es necesario? ¿Es imprescindible o no es imprescindible? ¿Se puede hacer de una manera mejor? Ítem por ítem. ¿Y es necesario este viaje? ¿Son necesarios estos viáticos? ¿Es necesaria esta oficina? ¿Son necesarias estas asesorías? ¿Son necesarios? Hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo descomunal. Porque ese es el esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad argentina. O sea, nosotros, el esfuerzo que tenemos que hacer es solo para empatar el esfuerzo de nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestras relaciones. A diario nos dicen que el sobrino, que la sobrina, que el hijo está planeándose irse afuera. Algunos con más esperanza, otros con menos esperanza. Pero es una frustración. Es una frustración absoluta que jóvenes con capacidad universitaria, con talento, etcétera, y a veces con familias con recursos que deciden irse afuera porque no ven un horizonte. Y la construcción de ese horizonte no es vivir toda la vida en austeridad, pero si no pasamos de una agenda del Estado desenchufado de la realidad social a una agenda de compromiso, también el dibujo de un horizonte es un Disney World. Ese horizonte conseguible es el resultado de un compromiso político que tiene que ser muy claro, y yo creo, y de ideas. Y te voy a poner una porque me parece que es central. Yo creo que la Argentina macrocefálica y metropolitana está agotada, y que el próximo gobierno tiene que llevar adelante un programa, lo escribí una nota hace muy poquito en Clarín que se llama 200 Tandiles, de un programa de refederalización del país, de 200 ciudades intermedias de alta calidad de vida, donde esos jóvenes que hoy en vez de irse afuera, estén pensando en irse a Trenquelauquen, a Venado Tuerto, a Río Cuarto. Bueno, un poco creo que es, yo te diría, muy importante para acortar, porque yo creo que a partir del 2005 hacia adelante, lo hablaba días pasado en una de las entrevistas con Juan Manuel Urtubey, donde el planteo que hacía es, el 2005 para mí fue un punto de inflexión en la política argentina, cuando Cristina Kirchner le gana a la señora Duhalde, a Chiche Duhalde. Creo que la política argentina se conurbanizó. O sea, todo gira alrededor del área metropolitana. Y el país va por otro lado. Aparte de ahí hubo otra gestualidad que fue muy poco leída, ¿no? Entre el 2003 y el 2005, Duhalde todavía era un señor con poder, sí, tenía diputados, senadores, el teléfono le funcionaba, etc. Pero el dualdismo no había obstaculizado nada del kirchnerismo, y el kirchnerismo decidió matarlo igual. Bueno, te doy a dar un dato te doy. Kirchner
logra el 22% de los votos. Ese 22% en el año 2003, el 44% viene de la provincia de Buenos Aires. Y de ese 44, el 30% es del conurbano bonaerense, que era el epicentro político fuerte del dualdismo. O sea, la decisión de romper con el dualdismo, en tanto el dualdismo no había sido obstáculo para desarrollar su programa político, implicaba la idea de un poder político excluyente y hegemónico, no dialogal y absolutamente, bueno, después fue el intento de la concertación, etc. Y efectivamente, hay gente que vos decís el 2005, hay gente que dice que es el 94, con la salida del colegio electoral, lo que fuera. La palabra varones del conurbano no existía. Vos agarrás los diarios de las décadas 80, es un invento post-94. Y hay un peso en lo electoral y un peso en lo simbólico, y también, bueno, a partir de que la Argentina no resuelve el tema de la exclusión y el lugar social de los movimientos sociales se hace central en la política argentina, hay una decisión de hacer política por vía del control social derivado de la asistencia a la pobreza. Y ahí también hay un quiebre en la política argentina, porque durante todo el siglo XX, unos con unas herramientas y otros con otras, la política argentina había entendido que organizar la sociedad argentina era en torno al trabajo. Y en la post-crisis aparece una novedad, que es organizar la sociedad argentina en términos de ayuda social. Y esta es una novedad que es muy irritante en términos culturales, sobre todo para los sectores medios, que son contribuyentes netos en términos de fiscales, etcétera. Pero más allá de eso, pasar de vivir una sociedad ordenada en torno al trabajo, vivir a una sociedad ordenada en torno a la ayuda social, son dos sociedades distintas. Parte de los problemas que tenemos nosotros de confianza ahora es que cuando uno razonablemente dice, bueno, la Argentina no está en condiciones de sacar la ayuda social de un día para el otro y tiene que pensar seriamente qué hace con eso, nuestra base social, la de Juntos por el Cambio, nuestros votantes, están en un nivel de hartazgo que dicen, no, yo estoy urgido, preciso que hagas un cambio urgente, rápido, categórico. La reconstrucción de un diálogo social inteligente en torno de cómo Argentina supera la pobreza es parte de los debates necesarios ahora. Y me parece que el Frente de Todos muestra un agotamiento conceptual. El Frente de Todos no sabe cómo terminar con la pobreza. Lo único que sabe es cómo repartir una limosna para contener a los sectores populares y que no le den vuelta el país, nada más. Y nosotros tenemos que superar esa oferta. Y yo creo que ahí tenemos mucho para decir. Y esto es muy importante, Carlos. Con la ayuda social no se resuelve la pobreza. Y la única forma, hay una correlación estrecha entre resolución de la pobreza y nivel de empleo. La única forma de resolver la pobreza es que la gente emplee más. Pero tenemos dos o tres problemas ahí. Uno, el marco regulatorio laboral, que las pymes tienen miedo de emplear, etcétera, etcétera. Y otro, obviamente, el nivel de calificación de nuestras personas excluidas, que no todas son automáticamente empleables, porque muchas dejaron la escuela a los 17 y 18 años, hoy tienen 26 y 27, no tuvieron una primera experiencia laboral, y es muy fácil decir ante la Cámara, sí, queremos transformar en empleo, cuando sabemos que ahí precisamos una instancia entre su situación actual y el empleo, que es una instancia de disciplina, calificación, ordenamiento, etcétera, etcétera, que el Estado hoy es una oferta que no provee. Y el tema educativo central. Sí, y el tema educativo en una clave distinta a la clave escolar, porque la persona de 32 o 35 años que tiene que aprender una nueva cosa porque lo que sabía hacer no tiene más aplicación en el mundo, en el mercado de trabajo, no tiene 3 años para aprender, le tenemos que enseñar algo en un mes, en una dinámica dentro de un taller. Aparte, ahí hay problemas psicológicos, de angustia, ansiedad, etc. Esto que es a donde tendría que enfocarse el Estado se está enfocando en crear el observatorio de no sé qué cosa, cuando nosotros tendríamos que estar trabajando seriamente sobre un tema excluyente de la generación. No vamos a hacer una sociedad convivencial si no incorporamos 4 o 5 millones de personas al mercado de trabajo en el próximo periodo presidencial. Y eso significa cambiar el marco regulatorio del mercado de trabajo y hacer un esfuerzo ciclópeo de calificación, sobre todo en el sector 16-30 años, porque no es lo mismo un desocupado de 57 o 58 años, al que quizás le podemos dar una tarea comunitaria y esperarlo para la jubilación, por su lugar biológico,
que una persona de 19, 20 o 21 años que precisamos que urgente haga una experiencia laboral, porque si no lo cronificamos en la pobreza toda la vida. Y esa reflexión, el kirchnerismo está en su cuarto mandato presidencial, esas reflexiones no las tiene. Cada vez que surge una circunstancia crítica es cómo aumentar el bono, etcétera, etcétera, y nunca una reflexión en torno de que este paquete de ayuda social arrancó en el 2001. Con una pobreza en 54, la pobreza bajó hasta 24 y la tenemos en 40. Es evidente que es un paquete que no alcanza en términos conceptuales para superar la pobreza. Mira, hacemos una pausa y con lo que estás planteando te quiero hacer una preguntita más. Dale. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Fabio, en todo este planteo que venías haciendo, ¿es viable sin diálogo político, sin la posibilidad que las dos coaliciones que de alguna manera en las elecciones del 2019 casi tocaron el 90%, no tengan ningún tipo de diálogo? El diálogo tiene que tener un para qué, no es para consumir café, ¿no? La idea de que los problemas argentinos son producto de la falta de diálogo como si fuéramos unos caprichosos es una idea absurda. Acá se defienden intereses diferentes y si el diálogo, ¿por qué digo tiene que tener para qué? Porque si no da la sensación de que un arreglo burocrático entre dirigentes políticos podría arreglar la Argentina. Por supuesto que es mejor llevarse bien que llevarse mal, y yo soy una persona de una gran urbanidad política, pero tiene que tener sentido. Lo digo porque, por ejemplo, yo integro la Comisión de Legislación del Trabajo y sistemáticamente en las reuniones de comisión planteo la necesidad de la modernización del marco de regulaciones laborales. Y lo tengo enfrente a los colegas, Yasky, Palazzo, etc. Es a cal y canto como si no existiera el 40% de informalidad,
como si hubiera regiones en la Argentina donde la generación de empleo privado no existe, si no hubiera estado empleo público prácticamente no hay empleo, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy viendo una realidad y ellos están viendo otra, o ellos están defendiendo unos intereses y yo estoy defendiendo otros. Entonces capaz ellos están defendiendo los intereses de la recaudación sindical y no le importa el 40% de informalidad. Tienen un negocio en otro lugar. Y yo, mis votantes me dicen que pueden ser los empresarios pymes, los comerciantes, los profesionales. Yo no puedo contratar a una persona sin tener una espada de Damocles por un futuro juicio laboral. Preciso un marco de regulación del trabajo diferente. Entonces el diálogo es muy difícil, porque no es un problema de capricho. Entonces yo ahí le pido a la sociedad argentina que acompañe al cambio. Se tiene que expresar electoralmente con una potencia inusitada, una vocación de cambio que tenga un marco de preferencia distinto. El marco de preferencia, y te voy a decir las 4 o 5 cosas. Sí. Orden en el espacio público. Orden en el espacio público no es autoritarismo. Autoritarismo es esta privatización del espacio público que lo ocupo y lo uso para lo que quiero. Un marco de integraciones de relaciones internacionales no vergonzante. Argentina nos da vergüenza en sus relaciones internacionales. De verdad, un incentivo a la actividad económica. O sea, un marco fiscal. En Argentina hay que pagar impuestos, se precisa tener bienes públicos, precisamos tener universidades nacionales, jubilaciones, cuidar nuestras fronteras, etcétera. Pero por favor, que por lo menos por 4 o 5 años no cambiemos los impuestos. Nosotros hemos votado con diferencia de 15 días, Carlos. Blanqueos parciales y nuevos impuestos con diferencia de 15 días en 2 sesiones. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá o para allá? Entonces, me parece que tiene que marcarse una preferencia clara en favor de un nuevo orden en la Argentina. Ese orden no tiene por qué ser burka, no es contra nadie, ni mucho menos. Ahora, párate, te redondeo. Dijiste lo que vos planteás. Generar un programa que en 2.000 puntos del país, en 2.000 locaciones del país, un programa anual, habilite a personas de 16 a 30 años ingresar a un régimen de 3 o 4 días a la semana, ¿no? Cobrando sus planes, etcétera, en el cual reciban un paquete formativo de multidestino en términos laborales, y que se certifique eso. Y que el día de mañana las pymes digan, cuando van a contratar, preferentemente que hayan hecho el curso de integración laboral, el nombre que se le ponga, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, lo que fuera, etc. Y entonces las personas de 16 a 30 años, 4 o 5 veces a la semana, vayan a un lugar donde perfeccionen su capacidad lectora, su capacidad de cálculo, el uso de algunas herramientas informáticas sencillas, disciplina horaria, orden jerárquico, etcétera, etcétera. Eso es ínfimo comparado con la plata que estamos gastando en ayuda social. Ínfimo, Carlos. Y comparado con los subsidios energéticos. Entonces eso es vocación, hacerlo porque queremos que esas personas se integren por el trabajo, pero no es porque queremos nada más que se esfuercen, sino lo que significa en términos de ellos de autoestima, de dignidad, de proyecto vital. Pero yo lo que voy, Fabio, es lo siguiente. Uno de los temas centrales, al menos en todos los estudios que venimos haciendo sistemáticamente, es la esperanza que despertó. Cambiemos en ese momento, en el 2015, la sociedad ratifica un triunfo electoral importante de mitad de mandato en el 2017 y termina como termina económicamente. La gran duda, que al menos sale mucho en los focus, fundamentalmente, si Cambiemos está consolidado y con volumen político para poder llevar adelante toda la serie de reformas. O sea, hoy el cambio está mucho más consolidado que la continuidad. Eso creo que no hay nadie que pueda decir lo contrario, al menos todos los estudios plantean eso. Yo lo que digo es, está consolidado y con volumen político hoy Juntos por el Cambio, para poder llevar adelante la cantidad de reformas y empezar a generar futuro, porque hoy la política argentina lo que no está generando es futuro. Yo creo que hay 3 momentos, con distintos niveles de dificultad cada uno de esos momentos. El primer momento es un momento electoral, digamos, ¿no? De cambio de clima. Viene un gobierno que toma un conjunto de decisiones que puede cambiar el clima en el sentido de decir, vamos a tomar decisiones de austeridad, son decisiones difíciles. Sí, sí. ¿No? ¿Qué hacemos con aerolíneas? Yo te voy a dar un ejemplo concreto, Carlos, para que lo tengan claro. Si Argentina tuviera una línea aérea pequeña de 15 aviones
para unir destinos críticos que no lo va a atender nunca una línea aérea privada o vuelos transversales para completar la mejor integración aérea, etcétera, etcétera. Y no buscáramos ganar dinero con eso, perderían 30 o 40 millones de dólares al año. La aerolínea pierde 500 millones. Y un poquito más también. Entonces, yo te digo hoy, con los objetivos, digamos, de política pública, decir, che, nadie va a volar nunca que de hecho no vuela ni aerolínea. San Antonio los Cobres, tenés que tener una línea por si precisás un servicio, lo que fuera. Pero dejás de perder 600 y pasas a perder 40. Bueno, pero eso va a ser acompañado por la población, porque es mucho dinero, la inequidad es muy potente en un país con la pobreza que tiene Argentina, que paga, que esté gastando malamente, porque en definitiva esta estrategia de aerolínea, si hubiera un subsidio de aerolínea fuera más barato, es un subsidio a los ricos, porque ¿quién vuela hoy? Con las low cost empezaba a volar la gente de clase media baja, pero hoy ¿quién vuela? Bueno, ese primer momento es electoral, eso va a cambiar el humor, la Argentina está decididamente barata, entonces va a haber gente que va a venir a comprar inmuebles o galpones o cosas, porque Argentina está muy barata, es una oportunidad. Pero no hay que quedarse con eso. Después viene el programa de reformas largo. El programa de reformas largo y trabajoso, de grandes reformas, muchas de las cuales sí hay que sacarlas con consenso porque tiene que quedar claro que no hay reversibilidad. Una reforma seria al sistema previsional que responda a nuestra pirámide demográfica. Una reforma fiscal no de Estado mínimo. Argentina tiene tradición, tiene escuela, universidad, etcétera, etcétera. Pero no podemos, somos el Estado, somos 42 puntos del producto, tenemos el mismo nivel de gasto público que tiene Italia o España o Portugal, con jubilaciones vergonzantes también, digamos. Entonces, precisamos en algunas de esas reformas, en la fiscal, la previsional, acuerdos de largo plazo. Y un tercer momento, porque eso es todo instrumental, es todo mirando a la burocracia, mirando al Estado. ¿Cuál es el imaginario de Argentina? Así como la ley 1420, el imaginario de Argentina que era que el que estudiaba conseguía un trabajo y prosperaba en la vida. El nuevo imaginario del siglo XXI, que yo creo que es la refederalización del país en base al biodesarrollo, lo que digo, la bioeconomía, la integración de cadenas de valor agroindustriales sofisticadas, generando empleo de Ushuaia a La Quiaca y poniéndole fin a la Argentina metropolitana. Eso no significa que se evapore la ciudad de Buenos Aires, sino que deje de tener un crecimiento ingobernado, digamos, ¿no? Entonces esos tres momentos, un momento electoral, un momento, yo creo que el consenso es el momento del medio, pero es un consenso difícil, no es un consenso de acuerdo cualunquista o chabacano, porque de verdad, si queremos tener un buen sistema previsional, tenemos que autobloquearnos las moratorias infinitas, la gente tiene que tener vocación de aportar. Si todos los gobiernos hacen una moratoria, no vamos a tener buen sistema previsional. Si queremos tener un buen sistema fiscal, tenemos que hacer una reforma razonable, usar la tecnología. No puede ser que Google sepa más que la FIP de nosotros. Entonces, hay que ponerle cabeza al Estado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿está la política argentina reflexionando o la política argentina está solo compitiendo? Yo creo que hay un espacio que la política argentina ha abandonado, que es parte de la desconfianza que vos señalabas de entrada. Si nosotros solo competimos y no competimos y reflexionamos, las personas nos van a ver a nosotros como Boca River. Para que las personas no nos vean como un Boca River, nosotros le tenemos que entregar, en términos políticos, una conversación más sofisticada. No podemos replicar en el Congreso lo que pasa en política en el bar. Fabio, se nos acabó el tiempo, seguiría charlando largamente, te agradezco mucho, pero te comprometo para... Volveremos. Exactamente, volveremos. No hacemos ninguna pausa, me estoy yendo a dar el dato y ya voy para allá. Permiso. Bueno, y ahora el dato. Y el dato tiene que ver allá por diciembre del año pasado. La ciudad de Río Gallegos apareció con carteles Máximo Kirchner, gobernador de la provincia. Eso pasó, en la política se comentó, pero empieza a tomar, el rumor empieza a ser mucho más fuerte porque de alguna manera hay mucha gente que le está planteando a Máximo Kirchner: tenés que relanzar tu carrera política. Creo que Máximo Kirchner está, digamos,
sintiendo los efectos de su renuncia en forma intempestiva a la jefatura de bloque de la Cámara de Diputados. Y hay muchos compañeros, amigos de ruta, ex compañeros de ruta, como por ejemplo el ex diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, José Otavis, en el cual volvieron a hablar nuevamente entre Máximo Kirchner y José Otavis, donde le está planteando relanzar tu candidatura. Creo que es muy importante que ganes una elección nacional, una elección, en este caso provincial. Tendrías que ir como candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz. Me parece que esto hay que seguirlo con detenimiento. Es un dato que está, digamos, recién empezando a tomar fuerza. Pero miremos un poco también la política santacruceña, donde la figura de Máximo Kirchner empieza a tener un protagonismo que hasta hace pocos meses estaba puesta nada más que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches.